programa de julio Informe Especial, como parte de su serie Luces y Sombras de los Candidatos Presidenciales, le trajo la primera parte de la entrevista con Jimmy Morales, candidato del partido FCN Nación. Este comediante ha dado la sorpresa en las encuestas al haberse colocado en el tercer lugar de la intención de voto. Jimmy Morales es administrador de empresas, teólogo y comediante, y ahora busca llegar a la presidencia de la mano de un partido que tiene serios vínculos con exmilitares. En este primer programa hicimos un recorrido por la vida de Morales y le preguntamos sobre esta agrupación militar. Además, nos habló por su paso por la política como candidato de Misco en la contienda pasada y su carrera como comediante, que han dado mucho de qué hablar. Además, su programa Moralejas, que se transmite en televisión abierta, es uno de los preferidos por la audiencia. La semana pasada le trajimos en Informe Especial la primera parte de la entrevista con Jimmy Morales, el candidato a la presidencia que ha desatado en las redes sociales un gran furor. Las últimas encuestas del mes de junio lo colocaban en un tercer lugar en la intención de voto. En este programa de Luces y Sombras, con Jimmy Morales, vimos la perspectiva de un hombre que por su propio esfuerzo construyó una exitosa empresa de medios y es estrella popular en un programa cómico. Pero también pudimos conocer de cerca la preparación académica y los retos que ha enfrentado para llegar a ser uno de los favoritos en el ámbito político. Además, conocimos sobre la organización FCN, lo cual ha sido ligada a grupos de exmilitares sindicados de corrupción y violación a los derechos humanos. Esto ha sido fuente de grandes críticas en la participación de Jimmy Morales en esta agrupación. Jimmy Morales nos explicó sobre algunos temas que se manejan en redes que él considera son campañas negras, y conocimos también el porqué de su elección de Jafet Cabrera, ex decano de la Universidad San Carlos de Guatemala, como su compañero de fórmula. Hoy continuamos con Jimmy Morales. Quisiera preguntarle algo que me llama mucho la atención. Inicialmente el FCN es un partido formado por militares retirados de Abemilgua. Yo quisiera saber por qué se produce el acercamiento suyo de una persona civil totalmente ajena a estos círculos con este grupo de militares retirados. ¿Por qué se hace la fusión? ¿Cómo es ese primer momento? Porque sabemos que este movimiento fue creado a raíz de reivindicaciones de los militares que se sentían muy atacados por la izquierda. Bueno, en realidad el FCN fue formado por cerca de 30 personas, de las cuales más de la mitad eran profesionales no militares. Podríamos mencionar a Dalio Martínez, podríamos mencionar a Lico Casaxola, podríamos mencionar al ingeniero Bartlett. Bueno, más de la mitad no eran militares, y la otra mitad efectivamente eran veteranos del ejército que sí tenían intenciones de tener una representatividad dentro del Congreso de la República. Lastimosamente, en el 2011 tienen una experiencia a lo interno del partido que hace que todos abandonen el partido, y el partido se queda a la deriva, literalmente, o por lo menos sin dirigencia. Me busca el coronel Edgar Ovalle junto con Yoli Cian, Erwin Melgar, que también era una persona no militar, Milton Sánchez, que era una persona no militar, don Gabriel Cian, que era una persona no militar, y me hablan para ver si yo quisiera integrarme al partido. Yo, formando Naciones, digo, yo ya tengo un movimiento, si nos fusionamos, sí, y dijeron sí. A raíz de eso, en septiembre del 2012, iniciamos todo el trabajo, y recientemente, que fue el 17 de mayo, en donde se eligieron más de 100 personas para cargos de elección popular, solo hay 3 militares dentro de esos cargos. Dejo claro algo: yo no tengo nada en contra de los militares, yo no tengo nada en contra de la gente de izquierda, por el contrario, el mismo nombre del partido ayuda a lo que Guatemala tanto necesita. Sin embargo, creo que hay adentro de la historia del FCN algunos temas que vale la pena tocar en esta entrevista, Jimmy. Uno de ellos es, por ejemplo, encontramos adentro de la inscripción del partido
a Luis Felipe Miranda Trejo. La oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, ha sindicado al general Miranda Trejo como un violador de los derechos humanos. Cuando estuvo en la base de Huehuetenango se les indica de violaciones hacia grupos indígenas, de haber dirigido las patrullas de autodefensa civil. Posteriormente fue diputado por el Frente Republicano Guatemalteco y llegó al INGUAT, donde también tuvo muchas indicaciones de militarizar la institución. Yo quisiera preguntarle, figuras como él, en estos momentos, ¿qué participación tienen? Porque están registradas en los inicios de este partido. Y ustedes pueden corroborarlo. Desde el 2012 que yo tengo el tema de trabajar en el FCN, el general Miranda Trejo no está dentro del partido. Efectivamente, yo creo que él está en el partido líder, trabajando como asesor en el Congreso, y repito, no tengo nada en contra de él. Hay otro tema que en las redes sociales se especula mucho y yo quiero que usted me lo responda. Usted tiene su agencia de publicidad, ha trabajado en Moralejas con los canales de televisión abierta, donde sabemos que tiene muchísima relación Luis Rabé. Mucha gente se pregunta, ¿está usted de alguna manera vinculado con Luis Rabé en esta contienda? ¿Va a obtener recursos de televisión abierta? ¿Cuál es la relación que Jimmy Morales mantiene con el presidente del Congreso, que es una figura muy importante al día de hoy? Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder aclarar estas situaciones que me han hecho las preguntas. Efectivamente, yo conocí a Luis Rabé allá por 1997, cuando tuve la oportunidad de trabajar en deportes en Sonora. Él era el director y a raíz de eso pues tuvimos relación. Después yo me separé de Sonora porque dediqué mi tiempo a trabajar en otras radios y a partir de ese momento pues yo ya no tuve ninguna relación laboral con él. Posteriormente volví a toparme con Luis Rabé en el partido País. Cuando se estaba formando, yo venía con MIO, que era Movimiento Integral de Oportunidades, y también se estaba fusionando con País. En esa oportunidad era cuando yo iba a participar en MISCO, pero hubo unos problemas legales del partido y yo decidí separarme de País, y Luis Rabé participó con UCN y yo me fui con ADN. A partir de ese momento ustedes pueden ver que no tuvimos ninguna ni tenemos ninguna relación. Tenemos una relación cordial de amistad, mas no hay ninguna relación partidaria. Y en el segundo programa de junio, le trajimos la continuación de la entrevista de Luces y Sombras de Jimmy Morales. Aquí pudimos ver de cerca la organización y los planes de trabajo del candidato, así como también las campañas negras que se han creado alrededor de su figura y su relación con el reo Byron Lima, la cual él desmiente. Conocimos de primera mano el proceso que se siguió para elegir a su compañero de fórmula, Yafet Cabrera, ex rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. Jimmy Morales nos habló de cómo ha realizado una campaña con pocos recursos y sobre quiénes son sus financistas. Además, nos dio su opinión sobre los candidatos Manuel Valdizón, Sandra Torres, Suri Ríos y Roberto González. Jimmy Morales se plantea realmente como alguien que quiere ir a romper paradigmas en un país tan complejo como Guatemala. Específicamente, dígame, ¿cuál sería la receta que usted utilizaría en un país donde estamos copados por el crimen organizado? Desde las aduanas, la SAT, la vemos al más alto nivel por estructuras criminales que han permeado y han permanecido por décadas en control del país. Vemos cómo el narcotráfico crece a pasos agigantados. Vemos un problema de delincuencia desmesurado que ni siquiera el presidente Otto Pérez, que traía un equipo de militares atrás y ofrecía experiencia y mano dura, pudo combatir. ¿Qué haría Jimmy Morales en estos casos que son de tan alto impacto? Y sin mencionar el tema de hospitales, desnutrición crónica, muchísimos problemas de hambruna que todavía están azotando a Guatemala. No quiero hacer leña de árbol caído, no es mi intención. Sin embargo, ya que se menciona al presidente, en el programa anterior platicábamos del pasado. No por ser militar o por no ser militar se es bueno o se es malo. Él podría tener algunos vínculos que en determinado momento, más que ayudarle, le impidieron poder hacer algo. Yo vengo sin vínculos. Yo vengo completamente
con la disposición de poder servir. Me han preguntado, ¿y usted estaría dispuesto a bajarse el sueldo? Por supuesto, puedo bajarme el sueldo si ese no es el problema. Suponiendo que yo me rebajara 100,000 quetzales de sueldo, por 12 meses es 1.200.000 quetzales al año. Por 4 años son 4.800.000. ¿Eso soluciona el problema? No. Lo que sí es da un poquito de fe ante la población y está bien. ¿Qué hacer para solucionar los problemas? Si ustedes revisan la página de Facebook, hace 3 meses aproximadamente publiqué si estaba yo o no estaba de acuerdo con la CICIG. Y dije, como nacionalista, no puedo estar de acuerdo con la intervención internacional en mi país porque viola la soberanía nacional. Sin embargo, dije, me encuentro en un estrecho. Y el estrecho es que hoy por hoy tenemos necesidad de reconocer la ayuda que necesitamos. En el tema de narcotráfico, ¿qué es lo que usted propone? Bueno, recordémonos que el problema del narcotráfico se acrecentó precisamente con la disminución del ejército y no estoy defendiendo al ejército. Los acuerdos de paz firme y duradera decían que había que reducir hasta un 66% el ejército, pero se redujo hasta un 33%. La cosa es que se dejaron los corredores y efectivamente esos corredores son un hecho. ¿Quién estuvo implicado en eso? Ustedes hagan historia, quién era el comisionado de seguridad en el tiempo de Berché y tenemos la respuesta. Tenemos que fortalecer las instituciones que le tienen que dar seguridad, defensa y orden público al país. ¿Estaría entonces usted dispuesto, si fuera presidente, a caminar hacia una reforma a la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cree usted que es necesario? Yo creo que la Constitución, per se, todo es factible de ser mejorado. Pero si tenemos una Constitución que tiene 2, 3, 4, 5, 7 cosas que hay que cambiarle y cosas lindas que no cumplimos, yo creo que el problema del país hoy por hoy, más que meternos a hablar de cambios a la Constitución, es tener un cambio de actitud y no un cambio de leyes que al final de cuentas, aunque sean perfectas, no se cumplen. Usted ha mencionado a lo largo de esta entrevista que a pesar de que su equipo no cuenta con experiencia, es necesario llevar a un equipo de trabajo que pueda asistirlos técnicamente. Si usted llegara a ser presidente, ¿quién sería específicamente ese equipo de expertos que usted llevaría a acompañarlo? En primera instancia podemos hablar de Jafet Cabrera. Jafet Cabrera, que va acompañándome en el binomio presidencial, precisamente es una persona que tiene bastante experiencia en lo que es la administración pública, administró el presupuesto de la Facultad de Medicina, posteriormente administró el presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es un 5% del presupuesto nacional, que es superior casi a todas las municipalidades. Y adicional a eso, él también conoce a muchos profesionales. Una de las tareas que le he encargado es precisamente conformar muchos de los equipos para las carteras sociales. No obstante, en el caso del doctor Jafet Cabrera, sí hay muchas indicaciones en contra de la corrupción y el abuso de autoridad y la mala calidad académica que aún persiste en la Universidad San Carlos de Guatemala. Jafet Cabrera llegó ahí como rector y no pudo resolver tampoco ese problema. Bueno, en realidad no le podemos achacar a él el problema. Y repito, la solución de un problema ancestral no es tampoco achacable a una administración. Sin embargo, a él se le pueden atribuir muchas cosas buenas, como por ejemplo el tema de poder permitir que a pesar de que estaba en un tiempo aún de conflicto, él fue la persona que logró llevar al presidente del CACIF a la Universidad de San Carlos, cuando eso era imposible que sucediera, pues. Y él logró tender muchas cosas. Él también logró tender mucha comunicación a través de entidades internacionales para fortalecer los sistemas de investigación de la Universidad de San Carlos. ¿Me puede mencionar usted como sus 3 principales financistas de campaña? Bueno, el primero sería yo, que no he aportado más de $500,000 de quetzales. El siguiente podríamos decir que es Edgar Obay, que es el que va en la primera casilla del listado nacional, que aportó
300,000 quetzales en efectivo, que me imagino que son sus ahorros, más lo que se ha gastado y hemos gastado durante el tiempo de campaña. Florecita, Flor de María Chajón, consiguió un préstamo para aportar 150,000 quetzales y va en la segunda casilla del listado de los municipios de Guatemala. Ricardo Flores, que también hizo un aporte para poder estar, y son gente cercana al partido. En este sentido, también quisiera preguntarle qué va a hacer con las bases del interior del país, porque pareciera que usted es un fenómeno a nivel metropolitano, pero ¿qué hay de aquellas áreas remotas de Quiché, de San Marcos, de Huehuetenango, de Izabal, que indiscutiblemente van a marcar un punto adentro de la elección? Platicábamos de que se ha vuelto un fenómeno. Estoy recibiendo llamadas de esquipulas. La gente está rotulando sus microtaxis. Y la gente está pidiendo que estemos y la cosa va caminando bien. Esto comenzó como un proyecto urbano, pero se ha convertido en un proyecto nacional. Gracias a Dios se ha incorporado mucha gente al partido con sed de hacer cosas nuevas y diferentes. Jimmy, su declaración de probidad, ¿me puede usted decir hoy día cuáles son sus bienes? Y estaría dispuesto a entregarlos. Sí, ya lo dije precisamente en la entrevista que me hicieron la vez pasada en Destino, que efectivamente estaré en disposición, no solamente de presentarlas, sino de presentarlas a la población, a pesar de que es peligroso, porque en un país como el nuestro, en donde se da el patrimonio a luz pública, puede ser uno sujeto de violencia y de delincuencia, pero por el bien del país estoy dispuesto a entregarla. Mis bienes son mi casa, dos propiedades más de inmuebles que tengo, vehículos y acciones en una empresa. Quiero que me diga rápidamente qué se le viene a la mente en una palabra cuando hablamos de Manuel Valdizón. ¿De veras quieren que diga? Quiero que se lo diga a la audiencia. Bueno, yo creo que es inconveniente. ¿Sandra Torres? Ya se tuvo la experiencia. ¿Roberto González? Hay un testimonio de una persona respetable respecto de él. ¿Suri Ríos? División. ¿Alfonso Portillo? Confesión. ¿Por qué Jimmy Morales es una buena opción para los votantes? ¿Y por qué aquellos que están pensando en votar nulo, que no tienen opción, deberían optar por Jimmy Morales? Porque Jimmy Morales es un hombre común y corriente, no es perfecto. Jimmy Morales es un legítimo representante del pueblo. Vengo de vender plátanos en el mercado y he podido salir adelante a través del estudio. Conozco las necesidades del pueblo y creo que tengo la voluntad y el deseo de servir. ¿Por qué pueden votar por Jimmy Morales? Porque reconozco que tengo la necesidad de conseguir a mucha gente que trabaje por Guatemala y mi objetivo va a ser convencer a 14 millones de guatemaltecos que la solución de los problemas guatemaltecos somos todos nosotros cambiando de actitud. Y en el tercer programa de julio le presentamos una investigación que trajo a luz pública la concesión de la terminal de abastecimiento de combustibles para aviones en el Aeropuerto Internacional Aurora. Un contrato leonino que pretendía dar el monopolio del suministro de combustibles a la empresa TASA. Una vez más quedó en evidencia como Jair Samayoa, interventor de aeronáutica y cercano colaborador de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, seleccionó a dedo a la empresa que resultó favorecida. Este contrato puso en riesgo más de 320 millones de quetzales de los fondos de los guatemaltecos y mostró la corrupción que impera en aeronáutica civil. Y aunque el contrato fue rescindido y declarado lesivo por atentar contra los intereses del Estado de Guatemala, los responsables deben de ser investigados y presentados ante la justicia.
Yo creo que responde efectivamente a la manera de operar este tipo de contratos durante esta gestión gubernamental, donde pues pareciera que detrás de los contratos hay una respuesta a una necesidad. Sin embargo, en el transcurso de que se adjudican los contratos, que se hacen las negociaciones, pues se evidencia que lo que hay es la pretensión de querer favorecer a una empresa determinada y que seguramente dentro de ello habrán funcionarios públicos que se beneficien de esta misma contratación. Definitivamente no fue una concesión. Las concesiones tienen que pasar por el Congreso de la República según la Constitución y según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que es como debería haber sido. En este caso, lo que hizo el interventor de Aeronáutica Civil fue suscribir un contrato de arrendamiento de más de una manzana del terreno pues, de lo mejor que tiene el Aeropuerto Internacional La Aurora para entregar de forma monopólica y arbitraria a una empresa la distribución del combustible a las diferentes líneas aéreas y operadores del aeropuerto. En primer lugar, no hizo pública la invitación a ofertar, ¿ya? Hacerla pública significa publicarla en el portal Guatecompras, ¿ya? Y eso significa hacerla pública local e internacionalmente. Dos, dice la Dirección de Aeronáutica Civil que invitó a todas las compañías participantes. No es cierto, hay por lo menos 2 compañías que no fueron invitadas, Blue Oil y Pacific Oil, fueron 2 compañías que no fueron invitadas, por tanto no invitó a todos los participantes. Y luego, si debió haberse publicado en el portal Guatecompras la invitación, luego debió de haberse fijado un periodo mínimo de 40 días para la presentación de ofertas. Por el contrario, lo que se fijó es un periodo únicamente de 10 días. Esto no solo viola la ley de contrataciones del Estado, sino también compromete a Guatemala porque hay una evidente violación a los compromisos adquiridos bajo los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Nosotros al analizar aquí en la Procuraduría el contrato de mérito, sí pudimos observar que hay un par de cláusulas que les podríamos llamar cláusulas abusivas. Una de ellas es precisamente que si se daba una terminación de contrato había que pagar la renta por el plazo completo del contrato, y otra era que cualquier tipo de contravención se tenía que ir por arbitraje, cuando la Constitución dice que cualquier contravención entre empresas y del Estado y particulares se tiene que ir a la ley, a lo contencioso administrativo. Entonces lo hicimos ver las cláusulas que a nuestro criterio son perjudiciales o abusivas o onerosas. La cláusula 17 del contrato establece las causas de terminación anticipada del plazo. En su inciso G indica: en el caso que la dirección diera por terminado el plazo del contrato de arrendamiento antes de su vencimiento, sin que la arrendataria haya cumplido con las condiciones del presente contrato, la dirección pagará a la arrendataria todos los costos y gastos de construcción incurridos por la misma en aras de mejorar el inmueble, objeto del presente contrato. Además, deberá la dirección pagarle a la arrendataria, incluyendo el equivalente de las ganancias dejadas de percibir por el resto del plazo del contrato. Ese es otro punto que nosotros también hicimos ver al señor presidente, que aquí no se trata únicamente de un contrato de arrendamiento, sino que también lleva un contrato de una concesión de un servicio público, y que por tal razón sí se tenía que aplicar la ley de contrataciones. Como usted bien dice, son estimados y aquí hay que hacer diferentes supuestos. Si nos vamos a comparar lo que actualmente tiene el aeropuerto con las 3 terminales que ya hablamos ahí, versus una sola terminal, en las condiciones en las que lo adjudicó bajo este contrato de arrendamiento, diríamos que el Estado aproximadamente dejó de ganar $2 millones. Es decir, si el Estado hubiese continuado con los contratos de arrendamiento de las 3 terminales, Puma, Chevron y Liquiza, por las cuales hoy por hoy cobra $3.50 de dólares por metro cuadrado mensuales,
¿ya? Significa que al final del año el Estado hubiese recibido por cada una de las terminales aproximadamente entre $180,000 y $190,000. Todos los procesos de contrataciones del gobierno debería privar el interés público, el bien común. Es decir, aquí lo que debería haberse hecho es respetado la Constitución y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. También recordemos que esto es parte por las características de la contratación. Tenía que respetarse también el Tratado CAFTA, pues ya que hay algunos distribuidores y operadores del aeropuerto que son empresas norteamericanas y hay que respetar esos tratados según ya son parte de la legislación guatemalteca. Debería haberse dado una licitación pública abierta, ya fuera para ofertantes nacionales o internacionales, con reglas claras, reglas conocidas y un proceso completamente abierto y público para que todos los guatemaltecos pudiéramos haberle dado seguimiento. El otro tema importante es lo que esta empresa adjudicada estaría ganando en 15 años, y por ahí creo que salió un número de aproximadamente $45 millones. Es decir, sí hay una inversión definitivamente significativa en la terminal, pero esa inversión a 15 años representaría $45 millones para esta empresa. En Informe Especial, durante años hemos tenido los ojos puestos en aeronáutica civil, pues hemos detectado muchísimas anomalías. Jair Samayoa, el interventor actual, no es la excepción. Hemos detectado corrupción, tráfico de influencias, muchísimas plazas fantasmas. Inclusive se recordará usted de la Plaza Bactún, un contrato totalmente anómalo que él pretendía hacer. Y hoy seguimos descubriendo más anomalías adentro de su gestión. No hace falta que mientras nosotros investiguemos, el Estado decida declarar lesivo este contrato. Eso no es suficiente. Lo que exigimos y queremos los guatemaltecos es que Jair Samayoa sea conducido a los tribunales, que sea investigado por el Ministerio Público y que renuncie. ¿Quién lo mantiene aquí? ¿Cuál es la raíz que sostiene a este funcionario permeado de corrupción? ¿Será acaso que los vínculos que ha mantenido con la exvicepresidenta Roxana Valdetti aún continúan inamovibles? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Pero sobre todo el presidente Otto Pérez Molina debe de entender que estamos hartos, hastiados de la corrupción y que no vamos a tolerar más contratos corruptos. Es evidente que muchos contratos están siendo declarados lesivos ahora que el pueblo de Guatemala se ha tirado frente a la Plaza de la Constitución a marchar y a decir justicia ya. Pero eso no es suficiente. Exigimos una investigación seria y contundente. Esta es la única manera en que Guatemala va a poder caminar y la corrupción va a poder pararse. Y todos aquellos que están involucrados en estos contratos millonarios plagados de corrupción deben de llegar al único lugar que merecen, la cárcel. Yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial, el primer programa de investigación en la televisión guatemalteca. Le pido que me envíe sus sugerencias a mi Twitter, sjereda, mi Facebook, Silvia Jereda Valenzuela, y todos los programas online, www.canalantigua.tv. Quédese conmigo porque seguimos la próxima semana con más investigaciones exclusivas.